Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean ustedes todos bienvenidos. Brujin Habaim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Ajim de Ajayot, Javerín, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Hoy tenemos una nueva porción, la porción o parashá número 47. Re'e, Re'e. Esta porción es la número 47 de un total de 54 que se ven en un ciclo de un año hebreo. Cada Shabbat se está estudiando una parashá correspondiente a cada libro, ¿verdad? Estamos en el último libro, el libro de Deuteronomio. Estamos estudiando ya este libro y este libro tiene un total de 11 parashot. Esta parashá es la número 4 del libro de Deuteronomio, pero el total desde Génesis es la número 47. Así que estamos a 7 parashot de terminar este ciclo del estudio de la Torá en un año. La parashá Re'e, palabra hebrea para mira o he aquí, como ven ustedes el fondo, hay un ojo. El Eterno le pide al pueblo que obedezca sus mandamientos. David, el rey David, clamaba en sus tejilí o en los salmos, decía, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu Torah. El rey David siempre estaba clamando al Eterno por querer aprender más, tenía hambre y sed por la palabra del Eterno. Así que, amados hermanos, amigos, hay cosas interesantes en esta porción. Y esta porción va del capítulo 11 de Deuteronomio, verso 26, hasta el capítulo 16, verso 17, del libro de Deuteronomio o de Barín en hebreo. Así que vamos a ver muchas cosas importantes, interesantes, pero antes que nada vamos a hacer la oración para comenzar a leer la Torá. Dice así, Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikolamim venatananu et toratu. Baruch ata Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, rey del cielo y la tierra, que nos has apartado entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Aleluya. Bueno, así, de esta manera, pedimos al Eterno que a través de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, nos revele, o ese Espíritu de santidad, nos guíe a través del estudio de esta porción, que hay cosas muy, muy, muy reveladoras. Mis amados hermanos, como les decía, en esta parasha hay un total de 126 versos. En estos capítulos que se van a estudiar, un total de 126 versos. Si se hace en gematría, que es la suma de las cifras, sumamos entonces 1 más 2 más 6, nos da un total de 9. 9 es el valor numérico de la letra Tet. La letra Tet es la número 9 del Aleph Bet. El Aleph Bet es el abecedario hebreo que contiene un total de 22 letras. Y Tet es la número 9. Ahora, Tet es la letra con la que se forma la palabra Tov. Tov es la palabra para decir bueno en hebreo. ¿Sí? Decimos Tov Meot, muy bien. O decimos Yom Tov, buen día. O decimos también Shavua Tov. Shavua Tov es una buena semana. O también decimos cada mes, cuando comenzamos un nuevo mes, Jodesh Tov. Jodesh Tov. Bueno, entonces el énfasis de esta letra Tet, número 9, vemos que en el primer libro de la Biblia, Génesis o Bereshit en hebreo, el verso 4 dice de la siguiente manera, y vio Elohim, vio Dios que la luz era buena. Vio Dios que la luz era buena. Entonces aquí vemos la palabra Tov. Dice, Vayar Elohim et Aor Kitov. Kitov, ahí está la palabra Kitov. Entonces vemos que comenzando el libro de Génesis vemos la palabra bueno. Y todo lo que el Eterno hizo le pareció bueno. Entonces, ¿qué referencia hay con esto? De que el Eterno nos enseña que el estado de todo lo creado del Eterno, el Eterno lo ha hecho todo con hermosura, con belleza, con perfección, ¿sí? Y que más que su misma Torah, su escritura, que nos la dio con amor, cada elemento, cada instrumento o cada aparato electrodoméstico tiene un libro que se llama Manual del Usuario. El Eterno, en su infinito amor, dejó esto, se llama la Torá, se llama o el Tanaj,
completo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos ha dejado estas instrucciones, este manual de instrucciones para que nosotros podamos manejar nuestra vida de la manera correcta, así como el productor de un electrodoméstico da las instrucciones en su libro, el manual del usuario para que darle la vida y el funcionamiento correcto a ese aparato. Lo mismo es con la Torá, las instrucciones del Eterno para que nuestras vidas funcionen de la manera correcta, aún nuestros cuerpos, nuestra vida espiritual y física marchen de la mejor manera. Entonces vemos que la letra Tet se relaciona también con los atributos de Elohim. Elohim es bueno. ¿Qué nos dice el Salmo 119, verso 68? Vamos allá un momento. Salmo 119 es el salmo más largo de la Torá. O sea, el capítulo más largo de la Torá es este Salmo 119. Y si usted lo lee, tiene un total de 176 versos. 176 versos y todos hablan acerca de guardar sus mandamientos, del amor del rey David y de los escritores expresando ese amor por, por su palabra. Si tú lo estudias, te vas a dar cuenta que es imposible de que ahora que nos están enseñando, nos enseñan el cristianismo, de que la Torah ya pasó, que la Torah no es sino para los judíos. Pero vemos entonces en este salmo cómo ese amor del rey David, el mismo que escribió, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y el Salmo 91, el que habita en el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, que recitamos con gran estima y con gran fuerza, para que el Eterno nos proteja y nos provea. Este mismo rey escribe este Salmo 119 con ese amor y ese deseo de aprender más y de guardar y caminar en sus estatutos, en sus mandamientos, en sus decretos, en sus instrucciones. Entonces, no cabe de que se diga que ya la Torah no. Amados hermanos, entonces vamos allí al Salmo 119, verso 68, dice, bueno eres tú, y bienhechor, enséñame tus estatutos. Clamando al Eterno, diciéndole, tú eres bueno, porque has dado tu Torah, enséñame tus estatutos. Para eso nosotros ahora, como creyentes en el Mashiach, hemos recibido el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, para que nos instruya, para que nos guíe, como él mismo dijo, cuando venga el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, venga a ustedes, pues va a llevar a toda la verdad. Continuamos, hermanos, entre los significados que tiene la letra Tet, también representa una vasija de barro. ¿Te suena esto algo parecido? Pues nosotros hemos sido formados. Dice que el Eterno formó a Adán del polvo de la tierra. Nosotros hemos sido formados del polvo de la tierra. Ahora, esta vasija necesita ser formada y necesita ser, llena. Para eso es una vasija, para recibir. Entonces la Tet hace eso. El número 9 tiene esa relación con el barro. Y el número 9 es también, si nos vamos a estudiar la tabla del número 9, eso es increíble, porque por donde usted quiera, siempre le va a dar 9. Hace referencia a la verdad. La palabra para verdad en hebreo es emet, que tiene un total de emet, que es Aleph, Men y Aleph, Men y Taf, que es la última letra. Estas tres letras tienen un valor total de 441. Si tú sumas estas cifras, te va a dar 4 más 4, 8 más 1, 9. Entonces, el 9, relación, la tet es 9, y el 9, relación con la palabra emet, para un total de 9. Igual, 9, tet, 9, emet. ¿Sí? Entonces, hay algo muy tremendo, maravilloso en la palabra del Eterno. Todo está conectado con la verdad. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Que nosotros necesitamos depositarnos en el Eterno, en sus manos, para ser formados, ¿sí? Como el alfarero con el barro, con la arcilla, para hacer esas vasijas. El hombre y el barro somos formados desde el polvo, ¿verdad? Entonces venimos a las manos del Eterno. También desde el comienzo vemos que el Eterno forma a Adán. La palabra para humanidad es Adam, ¿sí? Son tres letras hebreas y que de aquí se derivan también la palabra Adamá,
en hebreo, que significa tierra. También la palabra dam, que es sangre. Y la palabra adón, que es la palabra hebrea para rojizo o rojo. Vemos que la arcilla tiene ese color marrón, ese color rojizo. ¿Sí? Entonces vemos estas cuatro derivaciones con la misma raíz que tienen todo que ver con uno, con la tierra, con la sangre del ser humano, con el color de la sangre en la arcilla. Todo esto está relacionado. Para formar una vasija, amados hermanos, el alfarero necesita remojar sus manos o echarle, colocar agua en el polvo para ir formando esa masa de barro. De igual manera, para ir dándole sus contornos, necesita irse humedeciendo sus manos e ir dándole forma a eso. Nosotros necesitamos ser formados y es por eso que nos dice Isaías 64:8. Vamos allá, 64:8 nos dice, ahora pues, Yahweh, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Obra de tus manos somos todos nosotros. Dice, reconoce entonces que somos obra del Eterno, y Él es el que nos forma. Ahora, Él, Él es el alfarero, nosotros somos ese barro. Pongámonos en manos del Eterno para ser formados de la manera correcta. ¿Ok? Confiemos plenamente en Él. Jeremías 18 también nos dice y nos cuenta una historia acerca del alfarero. Ustedes recuerdan, es muy conocida. Vemos que el Eterno manda al profeta a la casa del alfarero y dice entonces que él descendió a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, ¿no? Y descendía a la casa del alfarero y entonces la vasija de barro que él hacía se echó a perder, dice la palabra. La vasija se echó a perder y volvió y la hizo de nuevo, según le pareció mejor hacerla. Entonces, ahí viene palabra del Eterno para el profeta y le dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Yahweh, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amados hermanos, todo aquel que viene a los pies del Mashiach es injertado al olivo. Romanos capítulo 11. Nuestro Mashiach dijo en Mateo capítulo 15, verso 24, yo no he sido sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Te invito a que estudies los temas acerca de las dos casas. Si no lo sabías, es necesario que entiendas esto muy bien, porque el reino de Israel fue dividido después del rey Salomón en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con 10 tribus y que se llama Casa de Israel, y el reino del sur con Judá, que llaman los judíos, donde habían parte de levitas y parte de Benjamín. Todos estos tres formaron lo que fue el pueblo judío. No todos los israelitas son judíos, pero todos los judíos sí son israelitas. Esto hay que entenderlo muy bien. Entonces te invito para que estudies ese tema de las dos casas y por eso vas a entender más adelante por qué el Eterno dice, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su intención y su misión era restaurar el reino de Israel. En Hechos capítulo 1 vemos el momento en que él iba a ser levantado en los cielos. Los discípulos le preguntan, ¿restaurará el reino a Israel? Y él les dice, no les corresponde a ustedes conocer las sazones, ¿sí? Sino todo está en la autoridad del Padre. Entonces ellos esperaban la restauración del pueblo de Israel o del reino de Israel, y por eso le preguntan eso. Entonces, cada cosa de esta nos va dando a entender que somos parte de un pueblo, que tenemos una identidad, todo aquel que viene. Por eso el Eterno vino para abrir las puertas también a quienes, a los que estaban fuera de pacto. Eso lo puede leer en el capítulo 2 de Efesios, te va a dar unas connotaciones muy importantes de que nosotros antes estábamos sin identidad, sin Elohim, no teníamos pactos. Así que ahorita que somos parte del pueblo, entramos a ser parte de ese pueblo con identidad, tenemos a un Elohim y hacemos parte de los pactos, ¿sí? Y la ciudadanía de Israel. Bueno, mis amados hermanos, continuemos entonces. Decíamos entonces que la tabla del 9 es algo interesantísimo, interesantísimo, porque por donde usted quiera, usted la tabla de multiplicar 9 por 1, 9, ¿sí? 9 por 2, 18, y si usted suma, perdón, 1 más 8 es igual a 9, 9 por 3, 27, si usted suma 2 más 7 es igual a 9, y así sucesivamente, usted, el número que usted ponga, le va a dar siempre el número 9.
Por eso se relaciona el 9 con Emet, con la verdad. Continuamos entonces, que la TET, hay algo bastante interesante con esto, porque en, las tablas que se dieron en el Éxodo capítulo 20, ustedes si pueden leer en el hebreo, se van a dar cuenta que allí están todas las letras, las 21 letras de la Bet, pero la TET no aparece. Esto tiene una razón de ser, porque las primeras tablas no estaba esta letra Tet, que representa a Emet, que es el Mashiach. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ani Haderech, de Emet, de Jaim, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, él es la verdad. ¿Y por qué no se puso? Entonces, algo curioso, algo bastante interesante. ¿Por qué? De pronto dirás aquí, no, pero ¿qué tiene que ver? ¿O qué tiene interesante que no tenga la letra TET? Bueno, son 22 letras y falta la letra TET. En la primera entrega de las tablas, ¿ok? Pero cuando vamos a Deuteronomio capítulo 5, nos vamos a dar cuenta que allí, en esa porción donde se dicen los mandamientos, el decálogo, allí sí está incluida la letra T. ¿Por qué? Porque representa la venida de nuestro don Yahshua Mashiach, el pacto renovado, donde va a estar ahí ya entonces el Mashiach en medio. En las primeras tablas pues se rompieron, ustedes vieron que el pueblo entró en pecado, en idolatría, y por esa razón se destruyen esas tablas. Por esa razón también se entiende que la letra T no iba a estar allí porque el pueblo la iba a rechazar. De esta manera pues se destruyen y se dan unas nuevas tablas que son entonces la conmemoración de la venida del Mashiach, ¿sí? El pacto renovado. Inclusive ustedes en las traducciones de Reina Valera van a encontrar que dice el pacto renovado, allí donde está la entrega de las segundas tablas. Para seguir avanzando, eh, entonces vamos a entrarlo de lleno a lo que es el estudio de la paracha del día de hoy. Sí, ya habíamos dicho que va de 11:26 al 16:17, sí, y comienza de esta manera. El nombre, sí, o el título de la paracha casi siempre se escoge con las primeras palabras del verso donde comienza. En este caso, comienza diciendo así en hebreo: Re'e anoji noten lifneihem hayom berajá uklala. Repito, Re'e anoji noten lifneihem hayom berajá uklala, que quiere decir hoy, ¿cierto? Vamos ahí, dice, mira, o he aquí que pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Eso es el verso que compone aquí. Ahí está la palabra re. Sí, dice, re anoji, noten lifneihem hayom berajá uklala. Uklala es la palabra para maldición. Bueno, entonces, vemos que aquí en esta paracha comienza hoy. Voy a poner delante de ustedes la bendición y la maldición. Berajá uklala. ¿Sí? La bendición, si oyeres, dice la palabra. Si oyeres la palabra del Eterno. Si oyeres mi voz, entonces pondré bendición. Si ustedes no escuchan mi voz y no la guardan, ya veníamos hablando en la paracha anterior que Shema quiere decir guardar, llevar por obra, escuchar, ¿sí? Escuchar, no solamente oír, sino escuchar, porque hablamos de la diferencia entre oír y escuchar. Y en el contexto, ¿sí? En el ámbito hebreo, la palabra Shema incluye estas cosas, que es escuchar, ¿ya? O oír, pero con atención, guardar y llevar por obra. Estas tres acciones son importantes para la vida de un creyente. Eso lo estuvimos viendo en la parasha pasada, que eh, estas son tres condiciones que nosotros como creyentes en el Mashiach debemos realizar, ¿sí? Para llevar una vida activa, una vida de shalom, una vida de bendición, llevar por obra los mandamientos del Eterno. Entonces, dice que cuando estemos en la tierra, Él pondrá, dice, ustedes van a poner o van a exponer las bendiciones sobre el monte. Hay dos montes allá en la tierra de Israel. Uno es el monte Gerizim
donde se recitaban las bendiciones, y el otro monte es el monte Ebal. El monte Ebal, donde se iban a recitar las maldiciones, ¿ya? Y se iban a dividir las 12 tribus, 6 en un monte y 6 en otro monte. Eso lo vamos a ver más adelante en otra parashá. Eh, y el Eterno siempre está haciendo énfasis, o a través de Moshe, Moshe está repitiendo. Recordemos que el libro de Barín, este libro, el último de la Torá, es la repetición de la Torá, de las Mishnei Torah, repetición de la Torá, o Deuteronomio, que significa nomio, que es leyes, y Deutero, que es repetir las leyes. Entonces vemos que él hace énfasis en que nosotros cumplamos sus mandamientos, todos los misbot, cumplir los hukim y los mishpatim. Hukim son esos mandamientos, hemos aprendido que nosotros con nuestro intelecto no entendemos por qué el Eterno manda a hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué manda a hacer esto? Por ejemplo, lo de la vaca roja es más común. ¿Por qué buscar una vaca roja que sea completamente roja, que no tenga ninguna falla, ninguna mancha, para poder llevar el sacrificio? Ahora, los mishpatim son esas normas, esas leyes sociales, ¿sí? De correlación con el prójimo, esas leyes. Entonces el Eterno dice que todas estas cosas debemos nosotros llevarlas por obra. En el capítulo 12 nos habla de que estos son los estatutos. Dice, estos son los estatutos, los hukim, los mishpatim y los hukim y decretos que estoy exponiendo. El Eterno hace énfasis hoy. Eso fue hace 3.500 años, amados hermanos, pero no podemos dejarlo allí. Eso es actual. La Biblia es actual. La Biblia es para todos los tiempos, para todas las edades. No tiene caducidad, no tiene fecha de caducidad. Así que, así como el Eterno les habló a ellos en el monte, y Moshe les estuvo hablando allí, al otro lado del Jordán, antes de entrar a la tierra prometida, así mismo el Eterno nos está hablando el día de hoy. Está diciendo, oigan ustedes, que entraron a esto, entraron a mi pueblo, que antes no tenían Torah, que no tenían identidad, que no tenían pactos, ¿sí? Que ahorita están participando de mis fiestas. Esto es para ustedes el día de hoy. Escuchen bien, hagan, lleven por obra mis estatutos. Ahora, el Eterno dice, cuando ustedes entren allá hayan pueblos enemigos, pero el Eterno dice, yo voy a estar con ustedes mientras ustedes hagan lo que yo les digo. Yo voy a pelear por ustedes las batallas. ¿Sí? Voy a destruir esas naciones que están allí, pero ustedes deben acatar mis enseñanzas, mis instrucciones. Pero Él les da instrucciones específicas cuando entren allá y entren en combate, ustedes deben destruir todo, los dioses, las estatuas, todos los montes altos, todos esos altares que que tenían las naciones paganas. Él les da la instrucción que deben acabar con todo, destruirlo, ponerlo por tierra, ¿sí? Estatuas, imágenes, ¿sí? Destruiré las esculturas, todo. Raerás los nombres de aquellos dioses, ¿sí? ¿Qué nos dice entonces la palabra que nosotros debemos en nuestra vida también? Cuando entramos en el Mashiach, comenzamos un proceso de transformación, ¿sí? Él nos pide a nosotros vivir en santidad. ¿Cómo podemos estar delante de un Elohim, un Dios que es santo, si nosotros vivimos una vida que no agrada a Dios o que vivimos en pecado aún? Esto lo podemos transformar a nuestra vida, destruiréis todo. Una vez entramos al Mashiach, hacemos tevilá, o sea, el bautizo, decimos, entra en mi corazón, quiero vivir para ti. Sí, he acatado el mensaje, ahora quiero ser parte de tu pueblo, pero entonces debemos acatar sus instrucciones. Y una de esas instrucciones es, ok, tú vas a acabar con todo tipo de pasado, pecado, toda cosa mala en tu vida, vas a dejarla. Cigarrillo, alcohol, drogas, prostitución, lo que sea, cualquier tipo de pecado que nos venga a nuestra mente no puede dejar nada, no podemos contemplar nada, dice el Eterno. Todo lo pondrán por el piso, destruirlo. ¿Por qué? Porque él dice también en Sofonías, vamos allá a Sofonías 2:9, dice, perdón, 3:9, dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, o sea, a ti y a mí que hemos venido, casa de Israel, para que todos invoquen el nombre de Yahweh,
para que les sirvan de común consentimiento, ¿sí? Devolveré a los pueblos pureza de labios. O sea, si éramos soeces, si éramos groseros, todo este tipo de cosas, palabras que no exaltaban al Eterno, que palabras o pensamientos negativos, palabras negativas o de burla, todo este lenguaje que nos caracterizaba en el mundo, cuando venimos al Mashiach, el Eterno también quiere que nosotros dejemos eso, porque Él dice, tiene la promesa de dártelo, pero tú debes buscarlo, debes abrir tu corazón, debes sacrificarte a sí mismo para llevar a cabo su voluntad. También dice que en Oseas 2:17 también hace ese tipo de promesa. Oseas 2:17, y ese 17 dice, en aquel tiempo, cuando habla de aquel tiempo, está hablando para el tiempo futuro. Dice Yahweh, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baal. ¿Ok? Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. Miren que el Eterno está dando y está conectando con eso. Cuando entraban a la tierra, tenían que destruir los nombres, sí, que no se recordaran esos nombres paganos. Y también ahora, en este tiempo de restauración, veníamos de pronto diciendo otros nombres, pero el Eterno quiere que nosotros nos restauremos nuestros labios, diciendo, ya no me llamarás Baal, ya no me llamarás Señor, ya no me tendrás con otros nombres, sino que a través del Ruach HaKodesh y la enseñanza te vas a dar cuenta eh, de que estamos estudiando una Biblia completamente judía, israelí, hebrea, ¿sí? Del Medio Oriente. Eso lo tenemos que entender, que el pensamiento que nosotros adquirimos es porque venimos de una sociedad occidental, la mayoría de nosotros. Entonces, por eso es importante entender que desde la perspectiva hebrea deben haber unos cambios en nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, ¿sí? Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, o sea, todo tipo de nombres falsos, y nunca más se mencionarán sus nombres. A eso nos quiere decir el Eterno, que así mismo como vas a dejar el pecado que hayas tenido y hayas venido a mí, porque yo soy un Elohim santo, un Elohim Kadosh. Asimismo, las palabras, todo este tipo de lenguaje que tú traías debe quedar atrás, ya no más. Debes luchar con eso y despojarte de ese tipo de palabrería, ¿sí? Dice entonces que destruyan todo eso. También habla acerca de que el Eterno iba a escoger un lugar para poner su nombre. El Eterno iba a escoger un lugar para poner su nombre y allí iréis para hacer mi sacrificio, para alabarme, para gozarse en sus días señalados. ¿Sí? Y sabemos entonces, a través de las escrituras, en Segunda de Reyes 21:4, vamos allí, o segundo libro de Reyes 21:4, dice la palabra, asimismo edificó altares en la casa de Yahweh, de la cual Yahweh había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. ¿Sí? Mire que el Eterno le está diciendo aquí en esta porción al pueblo antes de que entrara a la tierra prometida, dice que él iba a nombrar un lugar o iba a escoger un lugar dentro de la tierra prometida, ¿sí? Y el nombre de una tribu para llevar su nombre, para poner su nombre ahí y para que en ese lugar pues se trajeran todos los sacrificios y para celebrar las fiestas. Ahora, nos dice entonces Primera de Reyes que es Jerusalén, el lugar en Judá, ¿cierto? Jerusalén es la capital de Judá en ese entonces. Entonces allí se iba a establecer el, el, el templo. Y el primer libro de Reyes, ahí atrás, capítulo 8, primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 16, nos dice, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo, mire que todo está conectado, nada se ha olvidado, todo sigue esa misma línea. No he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. ¿Sí ven? Entonces el Eterno ha escogido a la ciudad de Jerusalén. Leemos en el verso 44 también, si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos, por el camino de que tú les mandes y oraren a Yahweh con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre,
Tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Entonces vemos que es Jerusalén, Jerusalén, la tierra o el lugar donde el Eterno le plació poner su nombre. En el verso, en el capítulo 11, verso 36, también hace referencia a esto. Dice, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Entonces vemos que en esta paracha se habla de eso, pero vemos cumplido entonces que en el tiempo de David y el tiempo de Salomón ya se había establecido Judá y Jerusalén como ese lugar que el Eterno planeaba escoger para poner su nombre. Entonces dice que allí llevaréis sus holocaustos, sus ofrendas, sus sacrificios, los diezmos, las ofrendas de terumá, las primicias de vacas y ovejas. Esto tiene relación con nuestra vida actual. Nosotros, si nos congregamos o pertenecemos a un ministerio, el Eterno, aunque ya no hay templo, ahora somos nosotros el templo del Ruach, pero hay un lugar donde los hermanos o el pueblo viene a congregarse como lo hacían en el desierto, alrededor del Mishkan, ¿sí? O cuando iban a Jerusalén para celebrar las fiestas y llevar las primicias, las ofrendas y los holocaustos. Asimismo, el Eterno ha establecido por una promesa que dio en Ezequiel capítulo 11, vamos allí, amados hermanos, esto es bastante interesante. Ezequiel 11:16 dice, por tanto, di, así ha dicho Yahweh Adón, aunque los he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré un pequeño santuario en las tierras donde lleguen, en las tierras donde lleguen. Por tanto, así ha dicho Yahweh Adón, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Esta es la profecía para el final, donde vamos a ir a reinar con nuestro Adón, el Mashiach de Israel, Yahshua HaMashiach. Allí va a ser establecido su reino, ¿sí? Que de Sión saldrá la Torá, y es el lugar donde él va a pisar, ese Zacarías 14, que él pondrá sus pies en el monte de los olivos. Entonces, los lugares donde se congrega el pueblo, que se llaman ahora, se llamaban iglesias, ahora son Keilot, Keilah, la Keilah, el lugar de congregar. Allí se traerán entonces los diezmos, las ofrendas, ¿sí? Porque esas cosas no han pasado. Y dice que y os alegraréis delante de Yahweh con gozo. Una de las cosas que el Eterno pide es también que ustedes vivan con gozo, y cuando demos, el mismo Eterno Yahshua Mashiach dijo que él, que había más alegría en dar que en recibir, más alegría en dar que en recibir. Así que el Eterno nos dice, nos anima que nosotros mantengamos con gozo. Hay un verso también en la Biblia que dice, el gozo del Adón es mi fortaleza. O sea, nuestro gozo es estar en él, de él es la fuente de la alegría, del gozo, ¿sí? De la paz, de la shalom en nuestra vida. Entonces, él dice, alegres delante de Yahweh, ¿sí? Todos, todos, dice toda la familia. En algunos casos, pues en muchos casos, no toda la familia está. Está pasando algo bastante de acuerdo a la voluntad eterna, llamando al esposo, llamando a la esposa o llamando a los hijos. Hay familias, bendito sea el abacado, familias completas, adorando, sirviendo al Eterno. Pero en la mayoría de los casos, el Eterno está sacando, ya sea el esposo, la esposa, los hijos, la hija, el hijo, pero de esta manera está haciendo la obra. Pero él dice, regocijaos. Si el Eterno te ha sacado, es un motivo para mantener alegre, gozoso. Dice que no debemos ofrecer en cualquier lugar, ¿sí? Ese tipo de cosas, sino que debemos dar en el lugar que nos estamos congregando. A ese lugar debemos dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. También habla sobre el comer carne, el comer carne. Esto para aquellos que dicen y toman la posición de que carne es malo, que la carne es mala, es prohibida, que ellos no comieron carne, que el mismo Mashiach no comió carne.
que esto es una abominación, que esto va mal traducido. Bueno, aquí dice en el capítulo 12 verso 15 de Deuteronomio, de esta paracha, dice que sí es posible comer carne, ¿sí? Después de hacer los sacrificios, capítulo 12 verso 15 dice, con todo, podrás comer, matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Yahweh te haya dado. O sea, es posible comer carne. O sea, esto derriba cualquier argumento que diga que la carne es mala, que Dios no decía realmente que comiéramos carne para aquellos que se niegan. Vemos también en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, que hay esta discusión con Shaul, aquellos que comían carne, otros verduras, ¿sí? Y da unas instrucciones acerca de esta situación. Una de las cosas más importantes es la comida kosher, que llamamos la comida permitida, que está en Levíticos capítulo 11. Allí tú puedes leer, y también lo vamos a ver en el capítulo 14 de esta parasha, pero en Levítico, el tercer libro, o el libro de la mitad de la Torá, allí se dan instrucciones sobre qué animales, qué aves y qué peces tú puedes comer, inclusive insectos. Hay algunos insectos que son permitidos de comer. Bueno, entonces, dice que una de las cosas muy importantes es que, ojo, no vayan a comer la sangre de los animales. Hay que hacerlo con un tratamiento o un proceso muy cuidadoso de cómo sacrificar al animal y de qué manera se le va a sacar la sangre, ¿sí? Porque no se puede comer la carne con la sangre. Así que a aquellos que les gusta la carne con sangrecita, así jugosita, eso se acabó. Si estás en raíces hebreas, pues el Eterno dice que es prohibido comer la sangre. Ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, especialmente Colombia, tenemos un producto que, por dicho, era un manjar en esos tiempos y también era un lujo comer lo que era la rellena, ¿no? La rellena que se hace de los intestinos, ¿sí? Se basea en los intestinos y eso se usa como envase para hacer este producto que llama la morcilla o la rellena, que es con sangre del mismo cerdo y los intestinos de un cerdo. Y eso, bueno, le echan algunos ingredientes, arroz y otras cosas y saborizantes y eso la mayoría de la gente lo come, pero eso en nuestra situación pues ya se acabó porque es algo que está prohibido de parte del Eterno, no comer sangre, y eso está completamente compuesto de sangre. Antes de conocer la Torah, cuando llegué a Holanda, también aquí venden los hindúes o los surinameños, venden un producto que llama Bloodwurst. Bloodwurst es un chorizo, es un embutido de sangre. Blood es sangre, ¿sí? En holandés, blood, en inglés. Y entonces, esos también venden como una rellena, pero es completamente sangre. Y su forro es intestino de cerdo. Así que todas esas cosas tuvimos que dejarlas por amor al Eterno, ¿sí? Porque es su palabra. En Hechos capítulo 15 verso 20 también miren que esto no es algo ajeno al nuevo pacto. Los discípulos estaban diciendo a los nuevos creyentes que evitaran este tipo de alimentación, que comenzaran con esas instrucciones, porque ellos iban a seguir estudiando lo que estamos haciendo hoy nosotros, estudiar la Torá para ir aprendiendo más instrucciones y a ir llevando por obra. En Hechos capítulo 15 verso 20, hablando pues de los nuevos creyentes, decía entonces Jacob, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, o sea, cuando tú recibes el llamado y te dicen, quieres recibir a Cristo en tu corazón, Él te perdona tus pecados, comienzas una nueva vida. Allí en ese momento, eso es lo que estaban diciendo estos discípulos. Ustedes van a comenzar paso a paso. En la parasha anterior también hablamos que el Eterno iba a ir destruyendo todas esas naciones poco a poco, poco a poco. Es igual en nuestra vida espiritual. Nuestra nueva vida, nuevo hombre necesita ese proceso poco a poco, lentamente. Cuando tú te dicen, quieres recibir al Señor Jesucristo en tu corazón y hacerlo tu Señor y vivir para Él y arrepentirte de sus pecados, y tú dices, sí, ahí en ese momento no te van a decir, bueno, toda esta semana usted va a venir y se nos va a aprender de memoria tales versículos y mañana también vienes para que te hagamos el bautizo
sin tener un discernimiento de lo que es el bautizo, todas esas cosas no iban a recibirlas ahí mismo. Es exactamente lo que le está diciendo aquí Jacob. No vamos a inquietarlos, no los vamos a inquietar, pero unas cosas sí son importantes que ellos empiecen con esto, que es, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones a los ídolos. La idolatría es algo que el Eterno aborrece, ¿sí? Detesta, es abominable. La idolatría. Entonces, pensemos en aquellos que aún están adorando ídolos, estatuas, santos, cuadros, imágenes. Es triste, porque el Eterno aborrece esto. Está escrito en la palabra, pero aún no les ha llegado el entendimiento de decir, tengo que dejar eso, porque está escrito, ¿entienden? Pero como se ha enseñado que la Torah, o se ha hecho por todos lados, se ha hecho la manera de esquivar la Torah, las instrucciones, llegando al punto de decir que fue abolida, que ya no nos corresponde a nosotros, sino que es algo meramente para los judíos. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que se le instruye a los nuevos creyentes que se alejen de los ídolos, de fornicación, ¿sí? Prostitución, de ahogado y de sangre. No comer sangre. Mire, importante. Irse purificando. Una dieta, ¿sí? Una dieta y puntos muy cruciales en cuanto a al adulterio espiritual, que es la idolatría, ¿sí? Fornicación, algo que tiene que ver con nuestro templo. Parar con toda esta abominación, parar con toda esta lujuria sexual, para comenzar a limpiar nuestro cuerpo, tanto por dentro como por fuera. Ahogado, animales que morían con la sangre adentro, abominación, algo era tóxico para el cuerpo. Y la sangre, no comer, después esos animales eran muertos, pues, lógicamente se iba a consumir toda la sangre en su cuerpo. Así que se les dice a ellos, a los nuevos creyentes, que no deben participar de estas cosas y que se alejen de esto. Porque en el verso 21 de Hechos 15 dice, porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo, cada Shabbat. Esto es lo que hacemos. Esta es la parasha 47, próxima semana, próximo Shabbat, parasha 48. Esto es lo que estaba pasando, esto es lo que está pasando. Venimos al Eterno, comenzamos a estudiar Torah, comenzamos a estudiar más a fondo las instrucciones del Eterno, y eso nos va a ir purificando, eso nos va a ir santificando. Es la Torah la que nos santifica. La Torah no nos salva. El que nos salvó fue el que se entregó en el madero, por ti, por mí. Somos salvos por gracia. Y nosotros obedecemos mandamientos, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Y amor por aquel que nos salvó. ¿Ok? Continuamos entonces. Queda claro esto de la sangre, que aún en los nuevos discípulos, en el Brit Hadashah, se les habla y se les da la advertencia de que estas cosas deben dejarlas de una vez y para siempre. También hablamos aquí de no desamparar al levita, es muy importante, que no se debería desamparar al levita, porque el levita no recibía ayuda del Eterno, no tenía una porción, ¿sí? Ellos iban a estar completamente trabajando para el Eterno, estaban completamente en el ministerio y dependían de las demás tribus, ¿sí? Ellos iban a sustentar a los hermanos levitas, a los coanim, a los sacerdotes. Entonces el Eterno dice, no te olvides de ellos porque es necesario ellos ser sustentados. Por eso eh, se dan los diezmos, se dan las ofrendas y estas cosas van para los levitas, los que ministran la Torah, y es solamente para los que ministran Torah, no para los que enseñan otro tipo de evangelio o aquellos que rechazan Torah. No son merecedores del diezmo, no son merecedores de ser apoyados por el pueblo. Y allí ya cae en error, cae en engaño a las personas por una falsa enseñanza, ¿sí? Porque solamente son merecedores aquellos que se dedican de tiempo completo a enseñar al pueblo sobre la Torá, sobre las instrucciones del Eterno. Pero alguien que no lo enseñe, pues aquí no lo incluye. Bueno, muy bien, no olvidarse del levita, ¿sí?
Esto incluye pastores, ministros, líderes, ¿sí? Pues da los diezmos, da las ofrendas. Cuando Yahweh eh, ensanchara, póngale cuidado a esto es también importante en esta paracha, vemos esto, cuando Yahweh ensanchara tu territorio, o sea, cuando Él te bendiga grandemente, cuando Él te prospere, dice entonces que aquí aplicamos lo que pasó con la oración de Jabes. Vamos allí a Primera de Crónicas 4:10. Primero de Crónicas, primer libro de Crónicas. Tenemos que corregir eso porque estos son libros, no son cartas. Y se nos enseñó a nosotros decir Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Esto en un principio era un solo libro. Sí, cada uno era un solo libro, pero después lo dividieron y ya les comenzaron a decir cartas, y no son cartas, son libros. Entonces, vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 4 verso 10. Allí encontramos la famosa oración de Jabes y vemos cómo Jabes ora de acuerdo al conocimiento que tiene de la Torá. El Eterno prometió cosas y este Jabes dice, Vayikra, Yahves, eh, Vayikra, Vayikra, Jabes, le Elohei Israel, Lemor. Imbarech te barajeni, veirbita echuli, veaitaya abdejai mi, veasita meraa levilti otzbi, vayabe Elohim et asher sha'al. Entonces, ¿qué dice? E invocó Jabes al Elohim de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición. Tenía que conocer el libro, tenía que conocer la Torá. ¿Por qué? Porque el Eterno sí nos bendice a nosotros. Él hizo promesas de bendición. En el capítulo 7 de la paracha anterior, donde comienza la paracha anterior, comienza con eso. Que ustedes, por consecuencia, sí, como consecuencia, que como consecuencia de escuchar mis mandamientos y llevarlos por obra, entonces, ¿qué va a hacer el Eterno? Capítulo 7 de Deuteronomio, verso 12, dice, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá, te multiplicará, ¿sí? Bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, tus crías, tus vacas. Bueno, entonces que el Eterno hace esa promesa y aquí podemos asumir que Jabes está orando de acuerdo a la voluntad del Eterno. Dice, si tú me bendijeres, hace alusión a las bendiciones que el Eterno había prometido al pueblo de Israel desde Abraham, ¿sí? Te multiplicarás y los bendigo Elohim y te multiplicarás, ¿sí? También dice, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, ensanchar mi territorio, claro que sí. El Eterno dice que extendería su mano para darle la tierra al pueblo de Israel. Y si tu mano estuviere conmigo, ¿qué quiere decir su mano? La diestra. El Eterno también dice que Él es guerrero de batalla, sí, es varón de guerra. Entonces, vemos que una vez dice, necesito que tu mano esté conmigo, así como estuvo con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Cómo podemos ver eso? En eso, la mano del Eterno, en Éxodo 33:14, Éxodo Shemot 33:14 dice, y él me dijo, mi presencia irá contigo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moshe respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces mire que Jabes o Jabes oraba de acuerdo a lo que él ya sabía de la Torá. Y en base a eso hace su oración. Y me librarás del mal. Ahora, ya traemos a colación aquí. Los discípulos de nuestro Mashiach, Yahshua, le preguntaron, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y él le dice, el avino, de esta manera ustedes van a orar. En el capítulo 6 de Mateo, ahí encontramos el avino o el Padre Nuestro.
capítulo 6 verso 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En nuestro Mashiach, quien dio la Torá, también haya puesto en el corazón de Jabes a orar para que lo librara del mal. ¿Sí? El mal no le tocara, el mal no le tocara. Allí dice, para que no me da, el mal no me dañe, ¿sí? Y le otorgó Elohim lo que le pidió. Mire que Elohim es bueno. Ahora, lo mismo que a Josué, la promesa que le hizo a Josué en el capítulo 1 de Josué, lo leemos todos los días para la intercesión. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moshe, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Esta oración de Jabez es bastante poderosa porque se basa en las promesas del Eterno, pidiendo la protección del Eterno con conocimiento. Y debido a esto, el Eterno dice la palabra que Él le otorgó lo que Jabez pidió, porque lo pidió de acuerdo a la voluntad y a las promesas del Eterno. Nosotros debemos orar de esta manera, enfocarnos en las promesas del Eterno. También esa promesa se la hizo a Jacob en el capítulo 28, verso 15 de Génesis, dice, he aquí yo estoy contigo. Es necesario tener conocimiento de la palabra. No te quiero decir que nos tengamos que saber toda la palabra, ni siquiera yo me la sé, pero muchas cosas íbamos aprendiendo. Por eso es importante el estudio de la Torá, amados hermanos, porque vamos aprendiendo cada día y esos ciclos se repiten durante toda tu vida. Siempre se va a repetir, siempre cada año vamos a ver las mismas porciones, pero vamos a recibir revelaciones diferentes para seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Esa promesa también se la hizo el Eterno a Jacob y le dijo, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pues el Eterno hace promesas y todas sus promesas son en el sí y en el amén. No hay sombra de variación. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que debemos que estar seguros, amados hermanos, que si nosotros hacemos nuestra parte, vamos a recibir del Eterno su parte. Bueno, habla nuevamente sobre no comer la sangre, habla sobre los animales, sobre comer carne. Eh, Habrá bendición cuando no comemos sangre. Dice el Eterno y promete en el verso 25 de la parashá, en el 12:25, vamos allí, dice, no comerás de ella para que te vaya bien, o sea, de la sangre. En el verso 24 dice, no la comerás, se está refiriendo a la carne, eh, sino que derramará la sangre, ¿sí? Y entonces, como consecuencia de eso, dice, no comerás de ella para que te vaya bien a ti, a tus hijos, después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Yahweh. Mire que muchas veces nosotros recibimos maldición o vivíamos mal o enfermos porque nuestros padres eran ignorantes a la Torah. Ahora que el Eterno nos ha revelado la Torah, tenemos la responsabilidad vital de transmitir estos mensajes y estas verdades a nuestros hijos, porque somos responsables de su vida, somos responsables por su vida, de instruirlos bien en el camino correcto. ¿Sí? Y muchos de nosotros recibimos esa educación, pero con mucha ignorancia. ¿Y qué nos daban de comida? Pues comíamos mal. Entonces, eh, inconscientemente también podemos estar trayendo maldición a nuestras generaciones por la falta de conocimiento, porque dice la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de que nosotros nos dediquemos a estudiar la Torah. Habrá bendición entonces, porque hay maldición y enfermedad en los hogares, pues por eso mismo, ¿no, hermanos? Porque por ignorancia no tenemos en cuenta lo que debemos realmente nosotros comer. Si el Eterno en su palabra lo dice, y muchos de esos hogares donde nosotros crecimos eran católicos, pero nunca se abría la Biblia. El único que podía abrir la Biblia era el sacerdote, ¿sí? O para leer alguna ceremonia especial, pero de resto no se abría la Biblia para estudiarla, para analizar, para aprender.
Vuelve y repite, ir a Jerusalén en las cosas, en las cosas sagradas, ¿sí? Esto quiere decir venir a la congregación, participar de las enseñanzas, como dijo en capítulo 15, Jacob le dijo, porque Moshe es enseñado cada Shabbat, la Torá de Moshe es enseñada. Entonces, aquí se habla de que nosotros vengamos eh, a nuestras congregaciones, ¿sí? Guardad y escucha. El Eterno hace mucho énfasis en que nosotros guardemos y escuchemos su palabra para hacerlo recto y bueno delante del Eterno. O sea, obedecer la ley, hacerlo bueno delante de los ojos del Eterno. Yahweh destruirá todas las naciones. Vuelve y recapitula aquí, que Él destruirá las naciones. Esto nos enseña a nosotros no volver atrás, no volver atrás, no anhelar cosas del pasado, ¿sí? De pronto escuchar música que anteriormente escuchábamos y nos despechábamos o nos traía otros pensamientos. Debemos alejarnos de estas cosas. Esas cosas ya murieron para nuestro estilo de vida en santidad, ¿sí? En Torah ya nuestro estilo de vida cambia, debe cambiar, porque el Eterno aquí lo dice, no volver atrás, no anhelar nada del pasado. Por eso destruir todas las naciones. Esto refiere a los pecados, erradicar todo pecado de nuestra vida. Estos quemarás, dice que quemaban los hijos en el fuego, los ofrecían a dioses, a Moloch, los traían los huevecitos recién nacidos a ofrecerlos en el fuego. Nosotros podemos estar ofreciendo a nuestros hijos, no literalmente delante de un ídolo para echarlo al fuego, o en una candela, o en una fogata, no, pero los podemos estar poniendo al peligro del fuego por la falta de instrucción, amados hermanos. Esto se refiere aquí, de que no hagamos como esas naciones, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en la verdad, de protegerlos del fuego, de los dardos del enemigo. Ahí está esa guerra espiritual que nosotros debemos encargarnos de proteger a nuestros hijos, de no exponerlos al fuego del pecado, al fuego que el mundo está lanzando, sino de estar muy alertas y a instruirlos en la verdad. Dice la palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de ellos. Así que, amados hermanos, esta paracha trae cosas interesantísimas y vez tras vez el Eterno las repite. Bueno, dice cuando, como podrás, entonces, no sé, ponemos en riesgo la vida o la integridad de nuestros hijos. Esto es jugar con fuego. En el verso 12:32 dice, no añadir ni quitar de la ley. ¿Sí? El capítulo de vemos aquí en el capítulo 12, verso 32, que no debe añadir, dice, pero no añadirás ni quitarás de la Torá. ¿Dónde se nos dice eso igualmente? En el capítulo 4 de aquí mismo, del libro de Deuteronomio, verso 2. Empezando el libro de Deuteronomio, ya el Eterno estaba diciendo a través de Moshe que, mire cómo empieza el capítulo 4. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahweh tu Elohim les da de vuestros padres, ¿sí? Abraham, Isaac y Jacob. Verso 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os ordeno. Hace énfasis el Eterno entonces en no añadir a la palabra. Por eso nosotros no tenemos que tratar de incluir nuestros propios pensamientos en las interpretaciones de la Biblia, porque ahí es donde se forman diferentes dogmas, diferentes doctrinas, diferentes congregaciones, denominaciones, por el concepto de propia interpretación. Por eso hay tanta denominación allá afuera, es más de 40.000. Y en el capítulo, eh, en Apocalipsis también, el último libro, nos dice en el capítulo 22 verso 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, ahí tenemos que tener mucho cuidado. El Eterno no quiere que a su palabra se le añada ni se le quite.
porque es completa, es perfecta. No necesita algo completo, no necesita ser cambiado. Algo completo, algo perfecto, no necesita ser transformado. Entonces, en el capítulo 13 se nos habla que si se levanta el profeta, se hace énfasis en lo del profeta, sí, los falsos profetas, estar atento, sí, qué es lo que hablan. Muy atentos. Nuestro Mashiach también nos advirtió en capítulo 24 de Mateo. Vamos allí, Mateo 24, verso 24, un verso muy fácil de aprender para hablar en estos tiempos de aquellos que se dicen o se autodenominan profetas y lo que enseñan realmente no va de acuerdo con lo que el Eterno quiere que se enseñe. Dicen que hablan de parte de Dios, pero realmente nos llevan el mensaje que realmente el Eterno quiere o que hizo a través de los profetas, era de traer el pueblo de regreso a su bendita Torah. 24, 24 dice, porque se levantarán falsos Mashiach y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de manera tal que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Muchos han sido engañados, hermanos. Muchos de los que han llegado al camino han sido engañados por estas palabrerías, por estas enseñanzas de estos llamados profetas o de falsos Mashiach, que lo único que quieren es beneficiarse a ellos mismos, sus vientres, sus familias, ¿sí? Su círculo familiar, nada más. El pueblo no les importa. Entonces el Eterno nos hace una advertencia aquí. Mucho cuidado con los profetas cuando se levanten. Si enseña a que ustedes se desvíen, de acuerdo a lo que usted, por eso es necesario el conocimiento de la Torah, saber qué el Eterno, qué instrucciones tiene, cómo quiere el Eterno que nosotros caminemos y de qué manera nosotros podemos identificar a estos falsos maestros, a estos falsos profetas y a estos falsos Mashiach que han habido desde los tiempos del Mashiach. Mucho antes ya se han levantado Mashiach y siguen habiendo en casa de Judá, ya han habido también falsos Mashiach que se han proclamado Mashiach y no ha llegado el cambio que ellos realmente esperan en el Mashiach. También se nos habla en segunda de Pedro capítulo 2. Pedro también nos advierte de que en estos tiempos eh, se levantarían este tipo de falsos maestros. Y muchos seguirán, segunda de Pedro 2:2, segunda de Pedro 2, verso 2 dice, muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad se ha blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sí? O sea, ya tienen castigo. Pero muchos han sido desviados del camino de la verdad por la falsedad de estos profetas. Vienen con milagros o engaños, milagros engañosos, ¿sí? O promesas falsas y engañan al pueblo. Eh, También se nos enseña que si no enseñan Torah, mucho cuidado. Solo escucha la voz del Eterno. Si solamente escuchen mi voz. En el verso 13, en el capítulo 13, verso 4 de Devarim, él dice, no haréis así a Yahweh vuestro Elohim, sino que el lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere, perdón, 13:4 dice, en pos de Yahweh vuestro Elohim andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Solamente escuchar la voz del Eterno, la voz del Eterno, escuchar, solamente seguirlo a él, temer a él, guardar sus mandamientos, obedecer y escuchar su voz. Nuestro Mashiach, sabemos que él dijo también que era necesario que nosotros le escucháramos. Ahí en Juan, cuando él dice, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor, en el verso 27 del capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Eh? El Eterno en esta paracha nos enseña, solamente sigue la voz de Yahweh. Entonces nosotros como sus ovejas debemos aprender, somos como esas ovejitas, ellos tienen el sentido del oído muy agudo y entienden, solamente van a obedecer la voz de su pastor. Nosotros debemos agudizar nuestro oído
¿sí? Para entender la voz del Eterno, solamente escuchar la voz, porque ahorita hay muchas falsas doctrinas que quieren arrebatar el pueblo de Elohim, quieren, como los lobos rapaces, devorar las ovejas, trayendo falsas doctrinas, y muchos, si no permanecen en él, entonces van a escuchar estas voces y van a sembrar duda en sus corazones y se van a apartar definitivamente del Eterno. También se nos habla de esos falsos profetas están destinados a la destrucción, como dice Pedro. Si alguien de la familia también nos dice, si alguien de tu familia que no son creyentes, pero te ilusionan con algún otro tipo de doctrina, alguna otra enseñanza y te tratan de desviar, también debes tener mucho cuidado. Tienes que apartarte de ellos porque realmente pues no te van a levantar, sino que te van a hacer caer. Si te van a hacer, te van a separar de la palabra del Eterno, rechazando completamente, aunque en esta paracha se habla de destruirlo, de matarlo, de apedrearlo, era severo era severa el mandamiento. Nosotros lógicamente no vamos a hacer esto en este tiempo porque eso, la venganza, solamente le corresponde al Eterno. Nosotros, con la sabiduría que nos ha dado, pues simplemente tenemos que alejarnos, tomar distancia de este tipo de relaciones que son tóxicas, que no nos van a ayudar a avanzar. Vuelve, vuelve el Eterno a hacer énfasis a destruir. Por tercera vez se habla de que Él destruirá las naciones, destruirá altares, destruir toda idolatría, sus imágenes, todo esto, ponerlo por fuego, eliminarlo completamente. Nosotros en nuestra vida tenemos el fuego del Ruach HaKodesh, con el cual podemos destruir los dardos de fuego del maligno, apagar esos dardos de fuego con la unción del Ruach HaKodesh. Jamás volver atrás, no edificar sobre pecado. No se, no se pegará tu mano al anatema. Ahorita hay una cosa también que se enseña aquí, cuando él destruya a esos pueblos, nada de lo de esos pueblos debemos codiciar, ¿sí? No codiciar las cosas pecaminosas. Esto nos enseña a nosotros a no codiciar los bienes ajenos, ¿sí? O recibir algo de alguien que está involucrado o con cosas vanas o idolatría o brujería, algún detalle, tenemos que tener mucho cuidado, debemos tener discernimiento. Esas cosas el Eterno dice, no codicien esas cosas. ¿Qué vemos en una situación en Josué capítulo 7? Vamos allá para muestra un botón. En Josué capítulo 7 vemos la situación de Acán, ¿cierto? Cuando ellos van a la guerra contra Jai, dice el pecado de Acán. Vamos a leerlo por versos. Dice, en el primer verso dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira de Yahweh se encendió contra los hijos de Israel. Miren que una sola persona tomó pecado, ¿sí? La maldición, el anatema. Era codiciar algo, traer algo de los pueblos paganos y guardarlo, eh, considerarlo como tesoro. Y el Eterno se enfurece con todo el pueblo, ¿sí? Por el pecado de uno. O sea que aquí tenemos que tener cuidado, amados hermanos, que como somos un pueblo, y si uno peca, está también afectando a toda la comunidad. El Eterno tiene en cuenta esto, por eso lo necesario de llegar a Yom Kippur y hacer este tipo de arrepentimiento por el pueblo, porque hemos sido egoístas, porque hemos pensado en nosotros mismos, porque hemos cometido pecado eh, y somos parte de ese cuerpo. Entonces, eso afecta también al cuerpo de Mashiach. En el verso 6 dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Yahweh hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. O sea, hicieron un arrepentimiento, hicieron un duelo. ¿Por qué? No entendía Josué qué había hecho el pueblo o quién estaba involucrado en este problema. Cuando el Eterno le revela a él como líder, eso duele. A un pastor, a un ministro, a un líder, le duele la situación que puede estar pasando a alguien y que eso traiga
problemas dentro de la congregación. Eso es un dolor fuerte. Por eso Josué y los líderes se rasgan las vestiduras y hacen duelo por el pueblo y claman al Eterno. ¿Qué es lo que pasa? Y el Eterno le habla y le explica la situación. Y Yahweh en el verso 10 dice, dijo a Yahoshua, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Mire que habla en plural, habla como si fuera todo el pueblo, pero solamente fue un hombre quien ocultó el anatema, quien trajo unas posesiones. ¿Ah? Increíble. El Eterno está involucrando a todo el pueblo, pero solamente un hombre fue el que codició esas cosas. Vamos a ver en el verso 21. Pues vi entre los despojos, dice este hombre, Acán, respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Yahweh, el Elohim de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos, ojo, la codicia viene por lo que uno mira también. Los ojos, debemos cuidarlos. ¿Sí? Hay un pacto que hizo Job también de cuidar sus ojos. He pecado contra Yahweh, dice. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, un manto, un trapo, una mecha. A veces nosotros nos apegamos a cosas materiales, hermano. Y esto nos hace traer discordia, peleas, pleitos entre familiares, entre amigos, entre hermanos, por cosas insignificantes, a las cuales nosotros le damos un valor que no lo tienen. ¿Mm? Es increíble. Entonces, este hombre codicia, sí, me pareció muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de una tienda, el dinero debajo de ello. Pues y lo escondió, sabía que eso estaba mal, por eso lo escondió. Nosotros sabemos cuando las cosas son malas y por eso actuamos con cautela para que no ser descubiertas por la gente. Pero aquí vamos a relacionar algo muy interesante. Esto es lo mismo que le pasó a Eva. Vamos allá a Génesis capítulo 3, verso 6. Verso 6. Él dice que vio un manto babilónico, dijo, muy bueno. Eva, cuando fue cuestionada, dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que ustedes coman de esto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. En el verso 6 ella responde y dice, y vio la mujer que el árbol, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Así se nos presenta a Satán, por los ojos, cosas para mirar, para codiciar. Y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió. Esto fue lo que llamó también la codicia en Acán. Se dejó cautivar por el valor que se le da en la tierra a esas cosas. ¿Sí? Esas cosas de valor, pero que si nosotros no tenemos el derecho de tenerlas, no debemos codiciarlas, pues está en el decálogo que no debemos codiciar nada de nuestro vecino, de nuestro prójimo. Y esto pasa mucho en la cuestión del adulterio. El hombre no está conforme con su esposa, sino que quiere la mujer de su prójimo, o quiere la casa, o quiere sus propiedades. ¿Cuántos codician y matan al otro por querer ganarse su dinero o apoderarse de su dinero, de sus bienes? Así es. Así que continuamos. Él vio el manto, esta mujer también vio el fruto que era bueno, entró también la codicia por los ojos, ¿sí? Y a este lugar se le llamó, cuando esta familia fue totalmente destruida, él confesó sus pecados, el Eterno dio la orden, hay que destruirlo, hay que quemarlos, y se fueron todos, esposa, sus hijos, toda la familia fue apedreada y incinerada. Y a este lugar se le llamó turbación, ¿sí? Acor, turbación. ¿Y qué es turbación? Es un estado de ánimo de una persona que no sabe qué hacer o qué decir. Yahshua en Juan 12 también, él se sintió como ser humano, se sintió abrumado, ¿sí?
turbado. 12, 27 al 29 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Sí, no sabe qué decir. Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Lo mismo que dijo la reina Esther. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino la voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces vemos que el mismo Mashiach, en su forma corporal, se sintió abrumado, turbado por la presión, por el estrés. Y en el Salmo 6, el salmista también expone su situación emocional. Capítulo 6, verso 3 al 5, dice, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Yahweh, hasta cuándo? Vuélvete, oh Yahweh, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? No me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Ese es el estado de una persona que está turbada. Y esto sucedió aquí con Israel, después de haber tomado el anatema. A este lugar se le llamó Acor, que es turbación. Ahora, también hay una instrucción acerca de no rajarse, no hacerse eh, cortes en la piel. Vemos que hay culturas, en el África especialmente, que tienen este tipo de costumbres. El Eterno quiere separar a su pueblo de ese tipo de tradiciones que pudieran haber copiado porque eran naciones vecinas. Pero el Eterno dice, no se hagan estas cosas porque es una abominación delante de Yahweh. Sus cuerpos son templos de Ruach HaKodesh y deben cuidarlos. Por eso, ahora que estamos en raíz hebrea, pues sabemos que un tatuaje no es bien sobre nuestro cuerpo. Hacernos cortes en nuestra piel, en nuestra cara, como marcas, no están bien delante de los ojos del Eterno. Pero ahora, si tú ya los subiste en el pasado y estás lleno de tatuajes, pues eso ya no importa, es parte del pasado. Y esas cosas no te pueden abrumar. Simplemente ahora has sido llamado, has sido limpiado por el Mashiach y debes corresponder a ese llamado. Pues no volver a hacer las mismas cosas y tener un corazón realmente arrepentido de haber hecho esas cosas. Ahora que conoces la verdad, ya no se te va a condenar por eso. Entonces vemos que en África hay culturas, hay tribus que hacen eso. Por ejemplo, en Papúa, Nueva Guinea, también ellos quieren parecer como cocodrilos. Ustedes tienen esa costumbre de rasgarse la piel con forma de cuadritos para parecerse a los cocodrilos. O sea, todo eso son cosas abominables, son cosas que se aprenden del mismo enemigo, ¿no? Enseña estas cosas, ocultismo. Quieren parecerse cocodrilos, por eso se cortan la piel en sus espaldas, en los hombros y en el torso. Esto llama también la escarificación. Escarificación es corte de la piel. Algunas culturas lo hacen por herencia, por llevar esos cortes en su cuerpo por los ancestros. Imagínense. Entonces, el Eterno quiere prevenir que su pueblo se haga daño en su cuerpo. Y lógicamente eso es lo que está pasando. Aquellos que de pronto se cortan, que se quieren, hay una, eso debe ser una enfermedad, es una posesión del enemigo. Esas personas que se cortan, se hacen autodaño, ¿no? Se cortan las venas o se hacen cortes en sus brazos y lo encuentran como un deleite, una manera de autocondenarse, eh, hacerse daño, ¿no? Hacerse daño, una culparse. De esta manera ellos buscan ese desahogo y se cortan la piel. Entonces vemos que esas cosas no las permite el Eterno. También los Oeda, que es un grupo étnico de Benín, en Quintá, en África, también hacen este tipo de cosas en su piel. Yo recuerdo, no tiene nada que ver con cortes en la piel, pero recuerdo que mi abuelo hacía rayitas en las paredes, en los ladrillos, pero era haciendo cuentas del negocio que él tenía.
pero aún así el Eterno no quiere que nosotros hagamos grafitis, que hagamos ese tipo de cosas, de tatuajes en nuestra piel, que estemos rayando o haciendo figuras sobre figuras, haciendo monstruos, figuras chistosas y todas esas cosas. El Eterno no quiere tampoco eso. Eso que esto está relacionado, porque tenemos una mente madura, no tenemos que estar perdiendo tiempo en cosas o imaginando cosas, trayendo otro tipo de imágenes sobre unas fotos, pintándole dientes negros poniéndole cachos, todo ese tipo de cosas que nosotros hacíamos, pero ahorita que venimos a la luz de la Torah, pues debemos corregir ese tipo de comportamiento. Perfecto. También en esta paracha, en el capítulo 14 ya le había dicho, hablamos de Levítico 11 y en Deuteronomio capítulo 14 se nos habla de la comida kosher. Él habla sobre los animales puros. Sí, las señales de los cuadrúpedos que uno puede comer son aquellos que rumian y tienen la pezuña hendida, ¿sí? La pezuña dividida. Esos son los, las características de un animal que que puede comer. De los peces, la señal es la siguiente, la instrucción de que tenga aletas y tenga escamas. Esas dos señales. Si falta una de esas dos, no se puede comer. Aunque se dice que si un pez tiene escamas, por consiguiente tiene aletas. Se habla también sobre las aves que podemos comer. Toda ave limpia se puede comer. Insectos alados no se comerán, aunque hay algunas excepciones. Nada de mortecina podréis comer. Nuestros cuerpos debemos mantenerlos puros, limpios, bien cuidados para alargar nuestra vida, para mantenernos en forma. En números 15 y 16 se establece que hay una ley para el extranjero y para el nativo. Pero aquí hay algo que yo me pregunto y dice que no comerás nada mortecino, pero se la darás al extranjero. Debe haber algún tipo de extranjero que no es convertido, que no está siguiendo la ley, aunque el Eterno da la instrucción en números 15 y 16, una sola Torah, tanto para el extranjero como para el nativo, ¿sí? Pero cada cual era libre, supongo yo aquí, de escoger si iban a seguir la Torah o no. Porque, ¿por qué darle mortecina? Y sabemos lo que eso se refiere a una persona extranjera, porque ellos sí la pueden comer o se la venderás a ellos. Un punto para de pronto discutir. También se da la instrucción de no comer, de no cocer el cabrito en la leche de su madre. Esto referente a las tradiciones que tenían los pueblos paganos de el cabrito meterlo en en la leche de la madre. Esto era algo de impiedad, ¿cierto? De maldad de por sí, no tener misericordia de un animalito recién nacido y meterlo en agua hirviendo. O sea, por costumbre o porque alguna superstición que les diera fuerza, algún pensamiento había ahí que les hacía hacer esto. El Eterno no quería porque se veía más desde el punto de cuidar nuestro cuerpo y cuidar también la vida del animal. Sí que tenía derecho a vivir. Eh, pero de aquí se han hecho una norma, una regla, para no comer carne y leche juntos, o productos lácteos con carne. Pero aquí no está diciendo eso. Si vamos nosotros al capítulo 18 de Génesis, nos damos cuenta que Abraham preparó carne, comieron queso, mantequilla. Bueno, los productos que aquí se dicen o que se enseñan que no se deben comer, Abraham le estaba ofreciendo a la visita de el Eterno, en el capítulo 18 de, de Génesis. Bueno, eh, también leemos que si queda lejos el lugar donde, sí, el lugar donde debía ir a congregarse, pues simplemente se podía comer en su lugar eh, la carne, ¿sí? Eh, los holocaustos se podían comer allí
si no eran kosher, o sea, si tenían alguna imperfección, esa carne no se iba a llevar para ese lugar. Ahora, si quedaba muy lejos y era difícil transportar todo eso, pues simplemente lo vendían, llevaban el dinero y lo compraban en el templo. Lo que pasa es que esto dio pie a la corrupción, al monopolio de los animales que se vendían en el templo. Pertenecían a una sola compañía. Y esto trajo mucha corrupción, ¿ya? Dañó el corazón de los líderes. Era un negocio redondo. Pero la instrucción del Eterno dice, si te queda difícil llevarte todas estas cosas, pues lo que vas a tener que hacer es venderlo y allá, en el lugar en Jerusalén, ir a comprar los animales para los sacrificios. Eh, Nuevamente, hace referencia el Eterno a no desamparar al levita, no dejarlo sin la ayuda. Dice que el diezmo del tercer año era recoger las cosas para ayudar al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para recibir de esta manera bendición. O sea, si nosotros tenemos en cuenta de cumplir con la ayuda a estos grupos, lo que es el ministro, el pastor, la Keilah, ¿sí? El extranjero, la viuda y el menesteroso, el Eterno dice que a través de eso vamos a recibir nuestra bendición. El año Shemitah también se habla en esta paracha, hacer remisión, la libertad de las deudas. Se trabajará 6 años y en el séptimo será completamente libre. Si un hermano se vendía a un hermano israelita por cuestiones de deuda, por falta de dinero, entonces trabajaba para él 6 años, pero dice, al séptimo año saldrá libre, pero no lo dejarás ir con las manos vacías. Le pagará su indemnización, por decir algo, y saldrá bien, ¿sí? No lo tirarás a la calle, sino que le recompensarás por los años que trabajó contigo. Pero el séptimo año era libre de salir de allí. También nos habla de la promesa de que nosotros seremos un pueblo tan bendecido que nosotros prestaremos, pero no pediremos prestado. El pedir prestados como endeudarnos, como hacernos esclavos. El Eterno dice, no, yo los voy a bendecir a ustedes para que no tengan la necesidad de estar pidiendo prestado. Ustedes van a prestar a su hermano, ustedes van a prestar y de esta manera van a ver que es una nación bendecida. No cerrar la mano ni el corazón a tu hermano el pobre. No debemos cerrar, debemos siempre velar por los pobres. Yahshua dijo que los pobres siempre estarán con nosotros, pero Él no estaría siempre con nosotros, aunque aquí me pone a pensar cuando Él dice en Mateo 28:20, dice que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de la era. Pero aquí en Marcos 14:7 dice, porque siempre habrá pobres entre ustedes. Pero a mí, y ustedes les van a hacer bien a esos pobres, pero a mí no me tendrán siempre. O sea, tenemos que pensar cuál es el contexto. Él dice que va a estar con nosotros siempre, pero que a los discípulos ustedes no van a tener siempre a mí, a los pobres siempre lo tendrán. A lo que refiere es que en persona, él algún día tenía que partir, pero espiritualmente nosotros lo tenemos en nuestros corazones. ¿Amén? Pero los pobres sí van a estar con nosotros durante todo a lo largo de la historia de la humanidad. Van a haber pobres y los tendremos. A eso sí los tendremos físicamente. Guárdese de los malos pensamientos sobre el año Shemitah. Algún malintencionado dice, no, ya va a llegar el año Shemitah y pienso, no pienso darle lo que corresponde, no darle el salario justo, tratar de esquivar ese mandamiento. O sea, no piensen así, ¿sí? Por no ser justo, por no ser leal, ¿verdad? No ser correcto en el momento como jefe, como dueño, como capataz. Es decir, voy a despedir a este siervo que trabajó para mí 6 años y voy a darle lo que es justo. Que no tengan esos pensamientos de darle lo que no es justo. No seréis mezquinos, o sea, tacaños. Así que habrá bendición en todo lo que emprendas. Hay una promesa cuando somos justos en nuestros tratos. El Eterno dice, siempre te prosperaré. Habrá mi apoyo allí. Habrá bendición en todo lo que emprendas.
abrir la mano al pobre, al hermano, al pobre, al menesteroso, si se vendiese a ti, tu hermano o hermana, esclavo o siervos, al séptimo día saldrá libre. Le proveerás de todo lo necesario, ya lo dijimos, debemos acordar de dónde nos sacó el Eterno. Dice, nos acuerden de que ustedes fueron esclavos en Egipto y yo los saqué con mano fuerte. En nuestra vida, nosotros también no nos podemos olvidar de dónde nos sacó el Eterno. No podemos olvidarnos en la vida que tuvimos antes para ahorita delante de un hermano ser injustos. Debemos saber de dónde nos sacó el Eterno y la misericordia que tuvo con nosotros para así nosotros tratar a aquel que apenas viene a los caminos del Eterno, que apenas está tomando el discernimiento, que apenas está haciendo ese arrepentimiento, que aún está saliendo de eso de por qué yo hice estas cosas. ¿Sí? Entonces debemos ser misericordiosos, eso nos dice el Eterno. No seas duro. Eh, Debemos acordarnos de dónde nos sacó Yahweh. Si él se quiere quedar, ahorita hablando del siervo, del hermano hebreo que se quería quedar con él, después de los 6 años, dice, no, yo te amo, yo me siento bien aquí. Sí, si venía solo, podía irse, pero si tuvo esposa allí, ¿sí? Si vino con esposa e hijos, bueno, salían todos. Pero si él vino soltero y el jefe le dio una esposa y tuvo hijos, la esposa y los hijos se quedarían con él y él podría salir libre. Pero ahí en ese caso, pues lógicamente había creado lazos familiares con su esposa y con sus hijos y lógicamente no iba a querer irse solo, porque su esposa y sus hijos no podían salir. Así que la opción que tenía era, yo me quedo contigo, no por obligación, sino porque realmente me siento justo aquí y aquí tengo mi familia, aquí tengo todo. O sea, el trato que se le daba a un esclavo o a un siervo, a un hermano que se vendía, eh, era el mejor, era bueno, era justo, ¿ya? Era honroso, no como ahora. No es el maltrato y todo lo que vimos de lo que se hizo con la esclavitud, lo injusto que se trataron a las personas, el maltrato que se dio, no, era contrario, era un trato justo, honesto, ¿sí? Digno. Ahora, entendemos también, si él se quiere quedar, lo hace libremente. Amados hermanos, como señal se le hacía un agujero en el hueco. Entonces lo llevaba delante de los jefes, ¿sí? Los principales, y le oraba la oreja y con esa señal, en ese hueco en la oreja, pues se reconocía delante de los demás, de los pueblos, de que donde quiera que fuera, era un siervo que le pertenecía a un hermano israelita, ¿ya? Entonces, hay una tribu también que se llama tribu de Masai, que ellos se perforan las orejas, ¿sí? Y esto, pues, es lógico, es una señal que, que queda allí en el cuerpo y denota algo que era característico para el esclavo israelita. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Nuestro Mashiach es nuestro amo. Él no quiere imponer normas sobre nosotros. Él quiere que las cosas las hagamos como esos siervos de voluntad. Él no quiere obligarnos a amarle. Mire que aquí hay algo interesante. El siervo decía, yo te amo a mi esposa y a mis hijos. Pero él primero ponía al jefe. Asimismo, en nosotros, el Eterno nos dice que si alguien ama más a padre, madre, hijo, hija, no es digno de él. Y aquí en esta paracha estamos viendo que ese siervo le dice, yo me quiero quedar contigo, yo estoy feliz aquí, yo no me quiero ir de tu lado, porque te amo, primeramente a ti y luego mi familia. Eso se ve reflejado en lo que el Eterno pide de nosotros, que sea Él primero en todo lo que hagamos, en todo lo que tengamos, que Él sea el primer lugar en nuestra vida. Y todo lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra en Mateo 6:33. Mateo 10:37 nos dice eso, ¿no? El que ama más padre, madre, hijo, hijas, como referencia a esto. Pero Él no quiere imponernos a nosotros su amor, porque nosotros le amemos por obligación, sino que lo hacemos de una manera libre, libre, no como robots. También se habla del Pidyon Jabén, se habla del Pidyon Jabén, se habla el rescate de los primogénitos, también de los animales, de las vacas y de las ovejas. Solo si era imperfecto, se podía sacrificar y comer
en sus casas, ¿sí? No se podían llevar este tipo de animales si tenían algún defecto a Jerusalén. En el capítulo 16, ya para terminar, se habla sobre la fiesta de Pesaj, ¿sí? Que celebrará el mes de Aviv, la fiesta de Pesaj, se sacrificará el cordero, 7 días, dice que comerás pan sin levadura, esa es la fiesta de Hamatzot, ¿sí? Los panes sin levadura, para recordar la salida de Egipto. Sabemos que nosotros cuando celebramos Pesaj, pues el punto principal es saber de que el pueblo de Israel fue liberado y también vemos la liberación. El Eterno nos saca de Egipto, nos saca de la esclavitud del pecado y venimos a vivir una vida sin pecado, comiendo estos 7 días o 6 días, como repite más adelante, 6 días pan sin levadura y el séptimo día celebrarás fiesta para Yahweh. Así nosotros debemos vivir una vida sin pecado. El Mashiach también, Hamatzot, es la vida del Mashiach sin pecado. Pesaj es el sacrificio que él hizo por nosotros. Hamatzot es su vida sin pecado. Eh, También se da el mandamiento de sacar la levadura de las casas. Recordamos que empieza también unos días antes de comenzar la fiesta. Sacamos todo lo que tenga que ver levadura de nuestros hogares, porque representa el pecado. Esto nos enseña a nosotros que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos para ver qué tipo de cosas hay en nosotros que debemos sacar, de que puedan estar contaminando, que puedan estar leudando nuestra masa. Solo se puede sacrificar la Pascua en el templo, asada y comerla. 6 días comerás el pan sin levadura. En el tercer, bueno, aquí hice un apunte acerca de que en el verso 3 dice que 7 días comerás pan sin levadura. Y en el verso 8 dice 6 días comerás pan sin levadura. El séptimo día solemne de Yahweh no trabajarás. O sea, el primero, ¿sí? El primer día, el primer Shabbatón de Pesaj o de la fiesta de Hamasot y el último son días donde no se trabaja. Son días como el Shabbat. Se habla del conteo del Omer, comenzar el conteo después cuando pasara la hoz. 7 semanas contarás completas, dar de acuerdo a la abundancia recibida. Siempre en las fiestas debemos traer algo con nuestras manos, no venimos con nuestras manos vacías, debemos traer de acuerdo a la disposición o a la bendición que el Eterno nos ha dado. También se nos recuerda que hemos vivir estas fiestas con simjá, con alegría, no venir con obligación, ni con tristeza, ni con amargura, sino que esto debe ser un motivo nosotros de alegría, así como nos gozamos en el mundo, nos gozamos en las parrandas, en las fiestas, en las verbenas, en las ferias y todo eso, es igual, el Eterno nos está viendo. Más aún para el Eterno, debemos vivir con simjá en nuestro corazón. Mandamiento de ser alegres. Ahora, Mashiach nos dice que en él nosotros tenemos esa felicidad. Juan 16:24 dice, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Debemos pedir en el nombre de nuestro bondoso Mashiach aquellas necesidades. En él nosotros podemos encontrar el reposo, esa alegría de saber que él es nuestro rey, que él es nuestro Adón, que él es nuestro proveedor, nos debe llenar de alegría a nosotros. Juan 15:11 también dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Adón es mi fortaleza. Sí, estas cosas os he hablado. ¿Qué nos hablaba ahí entonces? Si permanecen en mis palabras, pedid todo lo que queráis será hecho. En esto será glorificado mi Padre si llevas fruto, sea una vida productiva. Guardad los mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si nosotros guardamos los mandamientos del Eterno, el Eterno derrama sobre nosotros su amor. Vamos a sentirnos amados, guardados, protegidos, bendecidos, prosperados. Entonces, después de hablar estas cosas, les dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Sí? Esa es nuestra vida, nuestra característica, alegría, gozo. Guardar los mandamientos nos hace permanecer en el amor de Yahweh. Eso es recíproco. Y nos da gozo, simjá. En el 16:13, de aquí, de la parasha,
habla sobre la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot por 7 días de la cosecha, ¿sí? De la era y del lagar. Y te alegrarás nuevamente después de decir, ustedes van a celebrar la fiesta de Sukkot, que ya estamos próximos a más de un mes para acercarnos a la fiesta de Sukkot, que representa el milenio, ¿sí? El habitar en estas moradas temporales, representa el azúcar, ¿sí? De que son desarmables, que eran rápidas. Asimismo, nosotros, nuestra vida en este mundo es pasajero, es rápido. Eso nos conecta con el Eterno, saber de que dependemos de Él y que algún día vamos a dejar esta morada, pero que Él promete una morada eterna, ¿ya? Entonces, la fiesta de Sukkot, y te alegrarás en las fiestas. Toda tu familia, ¿sí? Tus hijos, tus hijas, tu esposa, tu esposo, todos. Aunque sabemos, no es el caso, como lo decía al principio, no todas las familias que están en raíces hebreas están completas, ¿sí? El uno está luchando para que su esposo esté, el esposo está luchando para que su esposa venga, los hijos de pronto están luchando, sus padres no quieren saber nada de esto, pero así es, eso es lo que el Eterno le ha placido hacer en este momento y debemos tener la confianza de que el Eterno va a restaurar nuestras familias, que si nosotros perseveramos, pues está la oportunidad de que ellos puedan ver que hay un cambio, que hay una diferencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que demostrar como esos embajadores de la palabra, llevarla por obra, es demostrarle al mundo que hay un Elohim vivo, que recibimos una ley, que recibimos unas instrucciones que nos hacen cambiar nuestra vida. Por último, en el 16:16 dice las tres fiestas principales, que es Pesach, Shavuot y Sukkot, que son las fechas que tienen que ver con la cosecha de la tierra. Pesach con cebada, Shavuot con el trigo y los frutos, y también en la fiesta de otoño con Sukkot, fiesta de los frutos también del campo. Y como último, no presentarse a las fiestas con las manos vacías. Bueno, mis amados, esto ha sido el tema de hoy para HRE, de un resumen casi completo de esta hermosa paracha, donde aprendemos muchos mandamientos, muchas instrucciones. El Eterno nos quiere guardar, proteger, separarnos y de que seamos de testimonio para los que están allá afuera, los que están mirando, los que tienen puesta su mirada en nosotros, que nosotros podamos reflejar el Eterno en nuestras vidas, y reflejar a ese Elohim de Israel, ese Elohim que es vivo, ese Elohim que vive para siempre, que es Rey, que tiene promesas grandes. ¿Sí? Que esta transformación se vea reflejada en nuestra manera de hablar, de pensar y de actuar. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Nos vemos en la próxima parashá. Shalom Ubrajá, Leitraot Ají. Leitraot. Shalom, shalom.